¿Alguna vez has llorado en una entrevista de trabajo? Yo sí, y aunque no fue uno de mis momentos más bonitos, sí fue uno significativo. La realidad de llorar es que llorar no es bonito, o sea, hay mocos, hay lágrimas, o sea, sí, maquillaje, rímel regado y todo lo que se diga, pero yo creo que cuando lloramos, sea de rabia, de enojo, de ira, de tristeza, de desesperación, el llorar siempre sale de un lugar profundamente sincero, y por eso creo que el llorar en mi entrevista fue uno de los momentos más vulnerables, más transparentes y más sinceros que yo he podido tener. Pero no obstante ese trabajo, yo no me lo gané, porque sucede algo, y es que hay momentos vulnerables, transparentes o sinceros, como hay momentos que, o sea, abrirnos por completo. Y aunque sean necesarios, no necesariamente sean correspondidos. El llorar para mí no fue un momento de vergüenza, pero realmente no debemos de llorar en entrevistas, así de sencillo. Lo que sucede es que en las relaciones habrá momentos donde nosotros también seamos vulnerables, porque tal vez vamos a desear o a querer a la persona, pero en realidad no va a ser lo mejor para nosotros, no va a ser un cariño, un aprecio o un amor correspondido. También van a haber momentos que lo vamos a hacer con muchas y diferentes personas. Uno de los aspectos de esa entrevista era que yo era sobrecalificada para el trabajo, y eso fue la razón por la que no me lo gané. Habrá personas con las que igualmente nosotros vamos a ser vulnerables, le vamos a expresar nuestras más sinceras emociones, pero al fin y al cabo no serán las personas con las que realmente debamos de empatar toda una vida. Ese será el blog de Si encontrar pareja es como buscar trabajo. Entonces la vulnerabilidad será parte del proceso.